Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió a ese lugar. Después de 2 días de marcha, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Ok, que me escucho un poco bajo. A ver, me voy a acercar. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo al que iba y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en esta colina tan bonita que se veía. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Decía: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Kalev vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar un rato, en silencio, y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano se sonrió y dijo: Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros
que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, 2, 3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, ¿cuánto duró? El minuto y medio del beso, 2 días, una semana, y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas, días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Y fin, como ven, o bueno, como escuchan, es un cuento muy corto, pero a ver, vamos por partes. El cuento, el personaje principal es un buscador. ¿Y qué es un buscador? Entonces, ¿qué características tiene? ¿Es alguien curioso? ¿Es alguien que está inquieto? ¿Es alguien con una meta? Pregunta, se cuestiona, va de aquí para allá. Ajá. Tenemos... Ok, muy bien, Lili. Sí, muy bien tu reflexión, tu comentario. Exacto. Al final de la historia, lo que vale la pena es todo lo que disfrutamos en nuestra vida. Exacto. Entonces, por ejemplo, regresando al personaje, ¿quién es un buscador? Piensen, ustedes, quiero que me platiquen, que su reflexión sea un poco también en cuanto a ustedes mismos. ¿Se consideran buscadores? ¿Cómo es un buscador? ¿Qué han buscado ustedes en su vida? Pueden pensarse en alguna situación y qué es lo que buscaban. La historia dice que no necesariamente un buscador es alguien que encuentra. Entonces, en algunas situaciones ustedes iban buscando algo y lo consiguieron, o quizá en ese mismo camino cambiaron de objetivo, encontraron otra cosa, o quizá al final no encontraron nada y regresan y se plantean un nuevo objetivo. Entonces, si ustedes están escuchando esta historia, viendo este video otro día, quiero que se queden pensando y me compartan un poco en qué situación se han vivido como buscadores, ¿sale? Entonces, este buscador de la historia iba hacia una ciudad, ¿ok? Pero en ese camino se encontró con una colina muy hermosa que le llamó la atención. También ya estaba cansado, llevaba 2 días caminando, entonces dijo, me voy a acercar a la colina y voy a descansar. Una introspección en tu misma persona. Ajá, y te buscas dentro de uno mismo, exacto, también hay que buscar en el interior, muy bien. Hola Betty. ¿Y qué busca en una montaña? ¿Qué buscaba en la montaña? ¿Y qué encuentra en esa montaña? Platícanos, Betty. Hola, Norit. Excelente, qué bueno que andes por aquí.
pero si no has alcanzado a escuchar el cuento, puedes ver este video mañana o pasado mañana, otro día, el que tú quieras, a otra hora, y nos dejas en los comentarios. Me interesaría saber tu opinión al respecto, ¿sale? Como decía Lili, también uno no solamente busca en el exterior o cosas materiales. A veces es muy cierto, buscamos en nuestro interior, que luego son las búsquedas más interesantes. Ok, siguiendo con nuestra historia, llega a la colina a la que se refiere Betty, me imagino, y, y ahí encuentra que está muy bonito el lugar. Él iba buscando descansar. Fue algo atractivo y se acercó a descansar. Y lo que encuentra pues es naturaleza, naturaleza hermosa, y también entre los árboles distribuidas unas piedras. Y estas piedras, ¿qué es lo que son? En realidad eran unas tumbas. Unas tumbas que un buscador, también una de sus características es ser observador. Ajá, exacto. Muy bien, Betty. Ajá. Se sorprendió de ver estas piedras. Y al principio, pues no sabía qué era la inscripción en la lápida. Les voy a contar, para los que van llegando también, en las lápidas, en las piedras, venía escrito el nombre de la persona y los años, los meses, las semanas y los días que vivió. Entonces, lo sorprendente que dice Betty es que ninguna de esas personas llegaba más allá de los 12 años. Entonces, obviamente, el buscador, nuestro personaje principal, se conmocionó, le dio mucha tristeza porque él pensó que todas esas personas pues eran niños prácticamente. Ninguno era más grande de 12 años, no, ninguno había vivido más de 12 años. Se entristeció tanto que se quedó ahí llorando. Él se asustó también porque ¿qué le pasaba a esa gente en ese lugar que tantos morían tan chicos? Entonces, hasta que llegó el cuidador del cementerio y le explicó que no se trataba de niños. Al final sabemos que no se trataban de niños como el buscador pensaba. Lo que pasa es que en esa región, los habitantes de esa región tenían una costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Que una vez que cumplían 15 años y que eran adolescentes, sus papás les regalaban una libreta. ¿Qué hacían con esta libreta? Se la colgaban en el pecho o la traían donde fuera, pero siempre la traían con ellos, porque iban anotando en esa libreta situaciones que les iban sucediendo a lo largo de su vida, a partir de los 15 años. Momentos importantes, momentos no tan importantes, por ejemplo, podría ser desde un desayuno, un café, ir a tal lugar, estar con tal amigo, ver a tal familiar. Entonces del lado izquierdo anotaban eso y del lado derecho lo que anotaban era el tiempo que realmente disfrutaron de esas personas, de esas cosas, de esas situaciones, de esos momentos de vida. ¿Cuánto disfrutaste de, por ejemplo, un viaje que realizaste? ¿Cuánto disfrutaste de, ahora que es lo de hoy, una videollamada? ¿Cuánto disfrutaste de una videollamada que tuviste quizá con un familiar al que no puedes ir a visitar? O con un amigo al que no puedes ir a visitar. Las piedras son las personas,
Las piedras señalan el sitio donde está una persona descansando. ¿Verdad, Betty? Sí, muy bien. Y hay que recordar cómo eran esas personas en vida. ¿Qué pasa, Lili? Este libro... Ok, sí. Normal que asocies a tu papá, te recuerda a tu papá. Ajá. Ok, pero acuérdate que no estamos hablando de niños. Quiero que quede muy claro que esas piedras, esas tumbas no eran de niños realmente, ¿ok? Vamos a terminar con la explicación de estas inscripciones, esta explicación que le hace el cuidador del cementerio al buscador. Entonces, iban anotando en su libreta esos momentos y ese tiempo que realmente disfrutaron. Al final, lo que le explica el cuidador es que suman todo ese tiempo que tú disfrutaste una situación. Puede ser un minuto, puede ser media hora, pueden ser, quizá te fuiste de viaje una semana y disfrutaste realmente 3 días, no toda la semana, disfrutaste quizá 3 días. Habrá personas que tal vez sí disfrutaron los 7 días. Entonces, al final lo que se suma cuando una persona muere, ven en la libreta cuánto realmente disfrutaron de todo lo que vivieron. Y entonces, la suma es lo que escriben en sus lápidas. Por eso algunos era triste, también resultó ser triste, porque al final unos nada más disfrutaron 5 años y quizá vivieron 80 años. Entonces, la reflexión, como dice Lili, es muy cierta, cuánto tiempo disfrutas de lo que haces. Esas piedras lo que significaban es que había gente ahí que había muerto, pero esta gente no eran niños. Ahí decía, algunos llegaban hasta 12 años máximo. Entonces obviamente uno pensó que nada más había vivido 12 años, 12 años real. Lo que vivió o lo que está escrito ahí significaba los 12 años que disfrutó de toda su vida, porque es lo que realmente valía la pena para los habitantes de ese lugar. Y si nos ponemos a pensar, pues sí, al final lo que vale la pena es todo lo que disfrutamos. ¿Ok? Aunque sean momentos malos, uno puede, uno puede aprender de esos momentos malos. Y al final quizá no lo disfrutes, pero le sacas provecho, haces algo importante a raíz de esa experiencia negativa. No, no, Lili, en el cuento no explican por qué morían. Simplemente, por ejemplo, alguno pudo haber muerto porque de vejez, o quizá alguno otro de enfermedad, o por lo que haya sido. Lo importante es que una vez que se murió la persona, revisen lo que había anotado en su libreta y cuánto tiempo de su vida disfrutó realmente. ¿Sale? Entonces, miren, ya casi es la media hora. Lo que me gustaría es que, por ejemplo, ahorita, pues me dio mucho gusto ir leyendo sus comentarios. Mira, decías que qué onda con mis lentes. Por cierto, Meira, sé que andas por ahí, escribe también un comentario, una reflexión. Espero que hayas escuchado la historia. Eh, Mis lentes, pues la verdad es que se reflejaban mucho la ventana y pues los comentarios no están a una distancia tan lejana, entonces sí alcanzo a leer.
Sé que me veo un poquito extraño, pero esa es la explicación. Me los quise quitar. Me dio mucho gusto, Lili, que hayas seguido el cuento y hayas seguido como una especie de conversación conmigo en cuanto a esta reflexión de esta historia. Es padre, me gusta que haya sido así. Betty, también Betty, me da mucho gusto. Y Betty, me gustaría, por ejemplo, que me escribieras a ver qué piensas tú. Una situación, estábamos platicando que el personaje principal es un buscador. Entonces, me gustaría compartieran alguna situación que se les ocurra, que recuerden, en la que ustedes se hayan visto a ustedes mismas como buscadores. ¿Qué andaban buscando? Si lo encontraron, si no lo encontraron, si encontraron otra cosa. Es también una reflexión padre de esta historia. Y lo que comentaste, Lili, pues también es muy enriquecedor, porque la búsqueda hacia adentro, hacia uno mismo, es quizá la más importante. Bueno, para finalizar con broche de oro la semana, espero que les haya gustado. La verdad es que es una historia que a mí eh, me da mucho de qué pensar. Creo que al final la reflexión, el mensaje es muy bonito, muy cierto, y que por ejemplo, a pesar de estar encerrados, disfrutemos, disfrutemos de este momento, disfrutemos de las personas con las que quizá estamos compartiendo esta situación, que sí en general no es una situación agradable, pero que busquemos también las consecuencias positivas pues de esta cuarentena, de este encierro. ¿Cómo ser analítica? Uh-huh. Ok, Betty, espero que esos momentos los hayas disfrutado mucho, sigas disfrutando mucho la vida, cada momento. Entonces, este fin de semana espero que también lo disfruten. Me voy despidiendo de todos ustedes. Si escuchan este video, si lo ven durante... Hola Pau. Si lo ven durante el fin de semana, me platiquen y me compartan sus experiencias como buscadores y sus experiencias que han llegado a disfrutar. Hola Pau, Patti, saludos. ¿Te gustó o no te gustó? Si lo escuchaste completa la historia. Pues muchas gracias a Lili, Betty, que estuvieron muy participativas. De toda la historia, pues es justo lo que mencionábamos, Jerry, que hay que disfrutar los pequeños momentos, por más insignificantes que creamos que son, disfrutar de un buen desayuno, disfrutar del ejercicio, disfrutar de una buena lectura, por ejemplo la de ahorita. Seguiré leyendo los comentarios que vayan dejando y los iré respondiendo, ¿sale? Me dio mucho gusto. Espero que se lleven algo de este cuento y pues a disfrutar cada momento. Un saludo y fuerte abrazo a todos.